Buenos días, gente. Muy buenos días. Está un poco gris esta mañana, pero no importa. Después sale el sol. Son casi las 9 de la mañana y me estoy yendo de Ollantaytambo. Y mi destino hoy es Cusco, si es que consigo, porque no he conseguido aún, dónde quedarme. Cuando llegue allá voy a buscar un poco más a pie, digamos. Cusco es un lugar demasiado popular. Vamos a ver si conseguimos y nos quedamos. Si no, uso el día para pasear por el centro y ya sigo viaje. Todo está por verse. Y el camino me lleva por el Valle Sagrado, que eso es un poco lo que quería ver y explicarles por qué el Valle Sagrado y demás. Voy a ir por Urubamba, Chichoní creo que se llama. Y bueno, ver un poco porque ya les explico. Antes de explicarle un poco el Valle Sagrado, les cuento lo que pude aprender acerca de ir a Machu Picchu. Para el que le interesa, es un destino considerado espectacular, maravilla del mundo y todo eso. La cosa es así, uno llega acá hasta Ollantaytambo y se toma un tren hasta un lugar que se llama Hidroeléctrica. Y de Hidroeléctrica tiene que subir a Aguas Calientes. Y de Aguas Calientes tiene que subir a la Ciudadela. Depende de qué tan caminadores sean, las opciones son caminar o tren y colectivos. Entonces van con el tren que sale como 110 a 150 dólares ida y vuelta hasta la Hidroeléctrica, o hasta, creo que el tren llega hasta Aguas Calientes, cualquiera de los dos destinos. Y si no es que llega, porque ahora en este momento justo no me acuerdo exactamente qué me dijeron, tienen que caminar o tomar un bus. Como sea, tienen que llegar hasta Aguas Calientes. De ahí también las opciones son caminar o subir en una van hasta la Ciudadela, eso cuesta 25 dólares y de vuelta. Y después está la entrada a la Ciudadela. Cuando ustedes llegan a Aguascalientes, tienen que ir a comprar la entrada, si es que no la traen comprada de antes, y la entrada que le venden es para el día siguiente. Y entonces esperan ahí un día y al día siguiente pueden entrar a la Ciudadela. Y eso es todo el chiste. Se necesita más o menos medio día a un día para realmente pasear ahí arriba y conocer bien. Hay varios circuitos, hay guías que son aparte, pero lo más básico sería unos 250 dólares para ir a conocer. En cuanto al Valle Sagrado, contarles que en realidad es sagrado porque es fértil, no porque haya pasado, tenga nada que ver con la parte de dioses y nada de eso. Los incas creían que era, por supuesto, morada de los dioses porque era muy fértil el valle. Y entonces la gran mayoría del asentamiento de los incas, que además eran medio originarios de esta zona, estaba acá en Cusco y todo este era el Valle Sagrado. Ollantaytambo era en la parte más norte del valle y Cusco es la parte más sur, pero no pertenece al valle. Pisac, Chichorí, Urubamba y hay otra ciudad más que son chiquititos, son pueblitos que pertenecen al Valle Sagrado. Mi plan para hoy es parar en alguno de ellos, dar una vueltita más que nada para ver cómo son y seguir hasta Cusco, ¿no? Así que no se me queden, gente. Vamos a ver qué tal está, ¿eh? ¿Qué les parece? Otro día más en la ruta, ¿vamos? Acá estoy llegando a Urubamba. Me voy a ir hasta la plaza principal a ver cómo es el centro. La verdad no sé mucho de esta ciudad, pero bueno, está de camino de todas formas. Así que me voy a llegar hasta la plaza de armas y ver qué tienen. Este es el mercado. Mercado de abasto. Acá tenemos la plaza de armas. Está bueno, ¿eh? Está pasando algo en los pueblos estos porque en Ollantaytambo también estaban cortando la plaza. Linda iglesia, está cerrada. Bueno, vamos a seguir viaje, ¿qué les parece? ¿Qué más encuentro? No pude cruzar por ahí. En este lugar de
de Perú, la importancia, creo yo, es más que nada las ruinas de los distintos asentamientos, ¿no? De las lindas ciudades y pueblos de los incas. El centro de Cusco es un lugar muy interesante, por eso quería al menos llegar a conocer. Así que vamos a salir a la ruta y seguimos. Tengo que subir esto, se va a poner interesante, ¿eh? Mi amigo Alberto salió un rato antes porque él tiene una moto chica, así que tengo la leve impresión de que lo voy a encontrar acá, porque esto a su moto le va a costar. Estaba andando medio mal la moto, no sabemos. Ay, qué ruidoso. La moto le estuvimos tratando de ver qué le pasaba porque no tenía fuerza. Hay algo en la carburación o en las válvulas que necesitan ajuste. Pero bueno, las válvulas, si la moto no mejoró acá camino a Cusco, las válvulas las vamos a llevar a ver a un mecánico. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Y acá una planicie tipo páramo y miren ahí, las montañas tienen hielo. Nieve, hielo. No es tanta, no es mucho. Estoy preocupado, o en realidad estoy desorientado, porque todo lo que yo leí acerca del Valle Sagrado incluía Chichorí, pueblito que acabo de pasar, Manta creo que se llama. Pero cuando me salí de Urubamba hacia acá arriba, yo he dejado el valle. O sea, desde mi punto de vista geográficamente, he dejado el valle. Y he dejado obviamente la parte más bonita, porque ahí va el río, está verde. Miren, acá está de vuelta a montaña, hace frío otra vez, apenas 17 grados y bajando, así que la verdad no entiendo, pero no le hace, es ruta lo mismo. La ruta me lleva a Cusco, que es lo que quería más que nada mostrar y conocer yo principalmente, así que vamos a ir. No lo he encontrado a Alberto, quiere decir que su moto anda bien y está manteniendo un buen paso, o se fue por el otro lado, a pesar de que me dijo que se iba a ir por acá. Espero que no le pase nada y lo voy a encontrar en Cusco. Ese es el plan, para ver qué terminamos haciendo con la moto, y después él sigue su viaje y yo sigo el mío, como pasa siempre, siempre, siempre con toda la gente que uno conoce. Miren, acá está adelante, lo alcancé. Acá lo alcancé en su giro Eco Power, creo que se llama, 100 centímetros cúbicos. Osados andar en las motos esas. Se puede, ¿eh? Miren, ahí va viajando y va viajando bien. Lleva 70 kilómetros por hora. Vamos a ver qué dice el amigo. Acá vamos, lento pero seguro. Lamentablemente la moto no anda bien, no puede levantar más que 40, con suerte 45. Así que me estoy quedando con él para acompañarlo, porque además no tiene celular. Si llega a pasar algo, no tiene cómo hablar con nadie. Vamos a asegurarnos de que al menos llegamos a Cusco y el mecánico lo puede ver. El pueblo que venía diciendo Choroní, no, nada que ver con Choroní. Se llama Chinchero. Y también hay ruinas, cosas arqueológicas. Esta es una meseta de altura súper alta, porque miren las montañas. Estamos realmente muy alto acá. Ya no les puedo contar el frío que hace. Hicimos una parada técnica para que se enfríe un poco la moto, por las dudas, para no terminar fundiéndola o algo así. Parece que hemos llegado a la parte más alta de la ruta de hoy, así que lo bueno es que se supone que empezaría como que a bajar la ruta, lo que hace que la moto pueda ir un poco más rápido, la de él. 30 kilómetros a Cusco, vamos a tratar de hacerlo de una sola tirada. Si es que, como digo, es en bajada y todo eso, no va a haber problema. Si en subida tenemos que parar un poco y vamos derecho a un taller mecánico, como tiene que ser. La moto es importante y sin la moto no vamos a ningún lado. Acá tenemos la plaza principal, plaza de armas. Chinchero, está el gobierno, el mercado. Realmente en estos pueblos todo sucede alrededor de la plaza, ¿eh? Es muy poco lo que pasa afuera. No es tan chico el pueblo, bastante grande. Acá hemos agarrado de nuevo la 3, que viene de Abancay. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos por la 3 y nos salimos para entrar a Ollantaytambo, y ahora hemos terminado de conectarla de nuevo? La 3 va a llevarnos derecho a Cusco. Ya queda poco, apenas unos 12 kilómetros hasta Cusco. Este pueblo se llama Poroy. Yo estoy en Cusco, gente. Vamos yendo hacia un taller que nos han recomendado, así que no hemos tomado la calle del centro, digamos. Vamos por una periferia acá. Miren esta vista. Es enorme la ciudad. Recién estaba mirando un poco más arriba, tenía otro pedacito de visión de todo. Y acá a mi derecha, pero en diagonal hacia adelante,
está el centro y se veía espectacular. Ya de por sí, desde acá arriba, se veía espectacular. Así que lo que vamos a hacer es ir a hablar con este chico, a ver qué nos dice acerca de lo que hay que hacer, porque creemos que hay que ajustar las válvulas y calibrarlas. Y de ahí, dependiendo de lo que nos digan ahí, vamos a hacer el plan de cómo va a ser el tema quedarse acá, porque si hay que hacerle algo a la moto, él lo puede seguir y yo igual me pensaba quedar un día mínimo, así que vamos a ver cómo es la mano. No quiero saber lo que va a hacer subir esto, porque ya sé que ustedes no se dan cuenta, pero vamos en una bajada que no tiene nombre. Uy. Chinga. Me encanta cuando Google te manda en una bajada en la que no puedes frenar siquiera y quiere que dobles. Tengo que doblar en la próxima. No voy a poder doblar en la próxima. Este está tan empinado, no se imaginan ustedes. Y está el tráfico parado. Por Dios, ¿qué es esto? La calle es de piedra, horrible. Me agarró como un gato, mira. Ahí tengo que doblar. ¿Cómo voy a poder doblar acá? No, creo que voy a doblar más adelante, ¿eh? Vamos a doblar más adelante, está loco esto. Ah, no me digan, no se puede. Y ahora tengo que hacer una vuelta bárbara. Quería Google que dobláramos ahí. Ahí quería que dobláramos Google. ¿A dónde? ¿Hacia la izquierda? Sí, ahí hacia la izquierda. No, pero eso no se puede, ahora me manda para allá adelante. No, ven, vení por acá, vení. Ah, podríamos haber doblado ahí, sí. Todas las horas son todas para arriba, ¿ven? Qué locura. Wow. Dale. Vamos a pararte una foto. Qué bonito está esto. Tienes que hacer una U ahí. Qué bárbaro. Este es el templo de San Francisco, gente. San Francisco de Asís, que veíamos bajando la plaza de San Francisco. Allá hay una cosa interesante también. Está muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Yo voy a ir a ver qué es aquella puerta. Buenos días, gente. Llegué ayer a Cusco y fuimos a comer con Alberto. Después siguió su ruta y yo conseguí un lugar donde quedarme. Y bueno, me descansé, trabajé un poco, después salí a caminar y la verdad que estoy sorprendidísimo de lo hermoso, lo pintoresco que es el lugar. Anduve por el centro, anduve por San Blas, que es un barriecito más antiguo, y
bueno, esta mañana digo, me voy a ir a pasear de día por el centro, para un poco mostrárselo, porque la verdad que realmente está espectacular. Y bueno, y ya ver qué hago, si trabajo o si ya mañana sigo viaje. La verdad que está muy lindo como para quedarse un poco más, así que como estoy bien, tranquilo, tengo tiempo, no hay apuro, así que puedo puedo quedarme un par de días más, no sé. Ya voy a decidir. Mientras tanto voy ahora a mostrarles las cosas lindas que tiene esta ciudad. Y después a buscar la ropa y ya la llevo a lavar. Todas esas cosas que uno hace, ¿no? Así que vamos para el centro, no sé qué. Esta es la iglesia de San Pedro. Es de 1688. Lamentablemente está cerrada porque he visto fotos de adentro que son muy, muy lindas. Está justo frente al mercado San Pedro, que ayer estuve visitando. Voy a entrar ahora a mostrarle. Y tienen como 10 marcas diferentes de yerba. No podía creer. Es la primera vez que encuentro acá en Perú. Ya me habían dicho en Lima que había, pero no la encontré. Y ya me estaba quedando sin. Así que vine y compré ayer. Espectacular. Me costó $5 medio kilo de yerba. Un poquito salada. Pero bueno, entendiendo que la importan, la traen desde Argentina y demás. Está bien. Hoy a la mañana, ayer no había, pero hoy a la mañana hay todos negocios acá, a la salida. Y después está el mercado adentro, tiene artesanías, comida. Mira esto. Lleno de gente. Hoy es sábado, Disculpen, pero realmente uno a veces no sé qué día es. No sé qué día es. Así que bueno, ahí vi que estaban cociendo. Esta es la parte de los jugos. Se usa mucho acá tomar jugos de frutas. Miren todo esto. Es enorme. Té de coca, caramelos de coca, flanes. Desayunos. El desayuno en Perú es comida, se come. Comen comida a la mañana, comen comida al mediodía y en general no cenan. Toman té con café o café con torta o algo así. O pan a la noche. Miren eso. Mates, miren. Allá la pagué 19, ahí estaba 20. Pero si uno pregunta, termina consiguiendo mejor precio. Y acá en Perú las cosas son medio vamos a discutir el precio, ¿no? El precio en general no es fijo. Acá tenemos comidas. No, y sigue para allá, miren. Más artesanías. Es una locura. Bueno, de todo, de todo. Y acá hay verduras de nuevo. Así que es un mercado muy, muy completo. Granos, muy completo, la verdad. Y hoy otra vez comida. Otra vez comida. Voy a salir por acá al costado y sigo para el centro. Este es el arco de Santa Clara. Desde alrededor de 1835 fue construido y tiene que ver con el reconocimiento de la hermandad, voy a decir, no estoy seguro que sea la palabra, entre Perú y Bolivia. Y como que es parte del centro de la ciudad. Es un monumento que es Patrimonio de la Humanidad, declarado de la UNESCO, igual que todo el centro. Todo el centro es Patrimonio de la Humanidad. Y acá creo que estoy en la Plaza San Francisco, vamos a ver.
Este es el templo de San Francisco de Asís. Franciscanos, obviamente. Tiene o tenía convento. Miren lo que son las construcciones alrededor. Y esta es la plaza. Y realmente, al menos la parte céntrica, está todo muy limpio, muy bien cuidado. Es posiblemente uno de los lugares más turísticos de Perú. De acá se va a Machu Picchu, de acá vienen todos los extranjeros. O sea que la iglesia está abierta, así que voy a ir a echar una miradita adentro. Me parecía, está abierta, están en misa. Eso es lo que está pasando. Bueno, no se puede filmar adentro, pero está muy bonita. Y ahora me voy a tirar hacia más la plaza principal. Esta es la Basílica de la Merced. Todo este edificio. Me dicen que tiene un courtyard, una parte interior que está buena y que se puede ver. Vamos a ver si nos dejan entrar. Basílica Menor de la Merced se llama. Es increíble porque miren, tengo en 2 cuadras 3 iglesias, para que se den cuenta, se den una idea, digamos, y son todas de época. Y los edificios están todos espectaculares. A ver qué hay acá adentro. Mira, el convento también parece. Miren la puerta esa. Miren esa puerta. Bueno, sí, es un museo. No, me interesa un poco más que sean bonitos los edificios y no la historia de eso. Bueno, vamos a seguir para el centro. Paseando. Está buenísimo, estoy re contento. Esta es la Plaza de Armas. Plaza central de Cusco. Y tiene enfrente la Compañía de Jesús, que está abierta, o sea que están en misa. Y del otro lado tiene la catedral, que es monumental, es enorme. Increíble. Ahora me voy a acercar a la catedral. Primero voy a ver la Compañía de Jesús, a ver qué tiene adentro. Bueno, no se puede ni tomar fotos ni filmar en la iglesia, no entiendo eso. ¿Cuál será el problema? Yo hay esas cosas, no puede volar dron, no puede sacar fotos. ¿Cuál es el problema? Esas fotos después sirven para convencer a otra gente que venga a verlo. Es una pavada. Bueno, pasamos demasiado seguido, pasa. La gente no usa la cabeza. Vamos acá a ver la catedral. La catedral está cerrada también. Esta es la catedral, lo más cerca que se puede. En el medio de la Plaza de Armas está esta estatua. Voy a asumir que es el último jefe inca, porque no hay carteles. ¿Qué dijo aquí? Al lado de la catedral está la Capilla del Santísimo Sacramento y el Templo de la Sagrada Familia. Me imagino, dice salida ahí, así que imagino que está conectada con la catedral por dentro, vaya a saber. Pero bueno, parece que para entrar a la catedral hay que comprar un tour también. Esta zona es realmente demasiado comercial, no es el tipo de lugares que me gustan, en concepto, digamos. La cantidad de gente, que por todo, para sacar fotos, para cualquier cosa te quieran cobrar, esas son cosas que son de lugares que son demasiado comerciales. Y a mí no me gustan mucho esos lugares, de la misma manera que no me gustan demasiado las ciudades muy grandes. Pero bueno, es lo que es, ¿no? De acá para arriba está lo que se llama San Blas, de acá del centro, desde donde yo vengo, hacia este otro lado, está el barrio de San Blas, y ahí es donde están las callecitas finitas y ese tipo de cosas. Así que me voy a ir un poquito más para arriba a ver qué tal está.
y mostrarles. Hay una piedra que es muy especial. Ya se los voy a mostrar, a ver si puedo. Bueno, esta es la pared, digamos, que muestra más que nada, ya lo hemos visto en otros lados, el tema de cómo las piedras simplemente apoyadas estaban cortadas en líneas tan precisas, ¿sí? que no hacía falta ningún tipo de pegamento. Y eran piedras enormes. Entonces, eso ya lo hemos visto en las otras construcciones. Pero acá se junta mucha gente porque hay una piedra que tiene 12 ángulos, creo que son, y que demuestra, digamos, es esta, miren. Todo el mundo viene a sacar una foto, Esa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ángulos para que entre perfecto ahí. Es increíble. Y bueno, por supuesto es una cosa que todo el mundo viene a ver. Lo importante es que no conocían las herramientas de metal, o sea que en realidad esos son... disculpa. Lo más impresionante para mí de los incas es la ingeniería. Ellos no, por ejemplo, no había ruedas. ¿Cómo subían las piedras arriba de la montaña? Porque no eran piedras chiquitas. Ustedes vieron los dinteles de las puertas y definitivamente no eran chicos. Y ellos lo subían. Las canaletas, los caminos, el tema del agua moviéndose en contra de la gravedad. Esas son cosas que únicamente unas mentes muy brillantes son capaces de hacer. Y lo lamentable, más lamentable de todo, es que cuando llegaron los españoles no aprovecharon nada de eso, destruyeron todo. Entonces, bueno, eso es lo que a mí personalmente me llama más la atención. Vamos a ir paseando un poco más. Bueno, parte de lo que de vez en cuando hay que hacer, fui a buscar la ropa, 14 soles por 3,5 kilos, así que no está tan mal y aguantamos otros 14 días más o menos. Bueno, ya casi estoy listo para irme. Me voy hasta la lavandería a devolver algo que no es mío. Y después ya preparo la moto y arranco por la ruta de nuevo. El próximo destino sería Arequipa. Voy a tener que hacerlo en 2 jornadas porque está bastante lejos, unas 9 horas y media de acá. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y esa parte se los voy a contar la semana que viene. ¿Qué les parece? Porque es suficiente por un día. Gracias por venir conmigo. No se olviden, si les gustan los videos, suscríbanse, compartan, comenten, pónganle me gusta, que todas esas cosas no solamente ayudan, sino que nos hacen sentir que no estamos solos. Y yo lo dejo hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao.